Hola, nos reencontramos en esta cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio, ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y le invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. Hoy les sugiero visitar el Museo de la Cerámica Contemporánea Cubana, que acaba de celebrar 35 años de fundado, y conoceremos de la Academia Juvenil de la Orquesta del Liceum de La Habana, entre otras propuestas. Siga hasta el final. Siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. El Museo Nacional de la Cerámica, ubicado en la Casa Aguilera, en La Habana Vieja, llega a sus 35 años de fundado, donde si te interesa conocer sobre la historia de la cerámica contemporánea cubana a mediados del pasado siglo, es un lugar que no debes dejar de visitar. El trabajo de la compañía Hubert de Blanc es un referente irrevocable cuando de lenguaje teatral se trata. Una agrupación que surgió en el año 1991 y que resalta hoy por ser una de las más antiguas de la capital. Los que estamos aquí desde 1991 tratamos de seguir, de mantener, digamos, la línea fundamental del teatro estudio, tratando de mantener el prestigio, la calidad, la estructura de una compañía que asumiera los títulos y la dramaturgia universal. Conversando con las protagonistas, descubrimos que Ojo de Agua tiene dos traducciones simbólicas: el lugar limpio y genuino donde nace un manantial iniciador de cambios y flujos, y por otra parte, el lente de los fotógrafos que captura los momentos a disposición del artista. Jugando con estos símiles, surge la exposición fotográfica y de video de mujeres artistas cubanas. En la Casa Aguilera, una edificación de una particular elegancia en el centro histórico de La Habana Vieja, se ubica hoy el Museo de la Cerámica Contemporánea Cubana, que acaba de festejar sus 35 años de fundado. Allí puede apreciarse un amplio panorama de esa expresión de la visualidad en la isla, desde los iniciadores hasta los hacedores más contemporáneos de esa creación, que al decir de algunos reconocidos ceramistas, tiene una alquimia y cierto encanto, porque la gente que la toca y la conoce de alguna manera queda prendado con ella. El Museo Nacional de la Cerámica, ubicado en la Casa Aguilera, en La Habana Vieja, llega a sus 35 años de fundado, donde si te interesa conocer sobre la historia de la cerámica contemporánea cubana a mediados del pasado siglo, es un lugar que no debes dejar de visitar. El Museo de Cerámica Contemporánea de Cuba se fundó precisamente el 5 de mayo de 1990 en su primera sede del Castillo de la Real Fuerza. Fue fundado por Alejandro Alonso, un importantísimo crítico, historiador del arte y un visionario que pudo apreciar el valor y la fuerza que para entonces tenía la cerámica y que merecía un espacio en el cual pues, se pudiera organizar una colección que mostrara el desarrollo de esa manifestación artística en Cuba desde el año 1950 hasta ese momento fundacional. Luego, por supuesto, el museo fue creciendo en obras, fue creciendo en proyecciones y en el año 2005 se traslada su sede, se traslada su colección de sede hacia la actual sede desde entonces, que es la Casa Aguilera, que es donde nos encontramos ahora. Cuenta con piezas actuales y atractivas. Además, presenta para que el público visite un almacén visible, un sitio arqueológico, talleres para niños y jóvenes, entre otros espacios. Contamos con talleres para desarrollar con los niños, adolescentes y jóvenes que antes hacíamos en diferentes lugares del museo.
Ya en la actualidad tenemos un sitio dedicado a estas labores formativas dentro de los predios de la institución, que es un taller, un espacio multifuncional en el cual tiene sede los talleres que desarrollamos, pero también es usado el espacio para conferencias, para intercambios, para otro tipo de acciones culturales. En esa dinámica de trabajo pues se ha desarrollado y han acontecido muchísimos eventos durante estos 35 años del museo. Cabe mencionar que este museo es el único de su tipo en Cuba y es un referente para América Latina e incluso para colaboradores internacionales y de otros escenarios como el europeo. Desde La Habana, Larissa Echevarría para Vitrales. Otro hermoso proyecto lidera el Liceum Mozartiano de La Habana. Hablamos de la Academia Juvenil de la Orquesta del Liceum de La Habana. 12 jóvenes conforman la agrupación, los cuales fueron preparados en la interpretación cameral y orquestal. Desde el inicio del primer curso de la Academia en septiembre de 2023, sus integrantes han recibido clases y talleres con músicos nacionales e internacionales de gran prestigio. Con los detalles, la colega Aniela Dumas. Es un proyecto dirigido a jóvenes entre 15 y 19 años. Empezamos con cuerdas inicialmente, o sea, violines, violas y chelos. Y nada, tiene que ver un poco con esta necesidad de dotar a los más jóvenes de herramientas para desempeñarse como músico de atril, quiere decir para tocar dentro de la orquesta. Esto implica también hacer mucha música de cámara que ellos han, los 12 seleccionados de la Academia han venido realizando también en este año. Este primer curso académico contó con un programa de estudios dirigido a fomentar el intercambio sistemático con profesores cubanos e internacionales de vasta experiencia. Son todos estudiantes del sistema de enseñanza artística, donde hay muy buena formación para preparar a los músicos, pero digamos que con un enfoque más de solista. Entonces, el mundo orquestal, que además la mayoría de los músicos luego terminan tocando o música de cámara o dentro de una orquesta, tiene particularidades. Entonces, el objetivo era estos estudiantes que son alumnos de Amadeus Roldán, de la Escuela Nacional de Música, algunos ahora iniciándose también en la Universidad de las Artes, en la enseñanza superior, tuviesen estas herramientas para formarse como músico de atril y vayan conociendo, por ejemplo, cuáles son los requisitos de una audición para orquesta en Cuba o en el mundo, qué extractos específicos le piden, todo este diálogo que debe tenerse para tocar dentro de la cuerda de la orquesta, también para tocar con tu compañero dentro de la música de cámara y no cuando estás parado tocando una sonata solo o un concierto solo. La Academia Orquestal Juvenil contó con el apoyo del Fondo de Arte Joven, la colaboración del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas y la Cátedra de Música Sacra del Centro Cultural Padre Félix Varela, sin los cuales no hubiese sido posible esta oportunidad. Ha sido humanamente muy gratificante porque uno, creo que les ha abierto puertas a un mundo que quizás para ellos era más distante, como era tocar profesionalmente dentro de una orquesta. Muchos de ellos, justo entrando con la academia, han empezado también a formar parte de agrupaciones de orquestas profesionales, como la Sinfónica Nacional, como la Orquesta de Cámara Música Eterna. Entonces, creo que uno, ha sido muy lindo ver el crecimiento de los estudiantes, ver cómo se han convertido en un equipo, son amigos, se ayudan, cómo ha cambiado la actitud a la hora de tocar, que ahora están escuchando al otro, miran, interactúan, ver cómo tienen otros referentes sonoros que quizás antes no conocían, cómo van ganando en seguridad en sí mismos, porque eso también es muy importante. Entonces, es el objetivo de la academia. La Academia Juvenil de la Orquesta del Liceum de La Habana constituye un precedente en el desarrollo como identidad profesional docente, con buenas prácticas pedagógicas que facilitan el acceso de jóvenes artistas al conocimiento especializado y al intercambio académico nacional e internacional. Desde La Habana, Aniela Dumas para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu o también nos puede contactar a través de nuestros perfiles en las redes sociales.
No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. La compañía Costa Danza celebra su 10º aniversario como una de las agrupaciones más dinámicas e innovadoras del panorama escénico cubano. Fundada por el destacado bailarín Carlos Acosta, figura de renombre en la escena internacional, esta compañía es fruto de su sueño y también de un empeño colectivo por brindar a la danza cubana una novedosa plataforma de creación, formación y proyección. En una década ha logrado consolidar un perfil propio que conjuga excelencia técnica, diversidad expresiva y compromiso con la cultura. Uno de los pilares del proyecto ha sido su enfoque integrador. Acosta Danza ha logrado articular con coherencia diversas líneas de trabajo que abarcan el ballet clásico, la danza contemporánea y elementos del folclore, construyendo una visión integral del arte de la danza. Para ello ha sido crucial la creación de una academia formadora de bailarines versátiles, capaces de transitar por diferentes lenguajes y estilos. Este enfoque pedagógico ha garantizado una cantera de intérpretes a la altura de las demandas artísticas de la compañía. El repertorio de Acosta Danza surge de un verdadero laboratorio creativo. Han confluido coreógrafos de renombre internacional y jóvenes creadores emergentes en una dinámica que ha enriquecido el panorama coreográfico cubano. La compañía ha sido espacio para el estreno de obras que exploran una gran variedad temática y estilística, aunque siempre sostenida por una columna vertebral, la recreación del espíritu nacional, el patrimonio cubano en diálogo con el acervo universal. A lo largo de estos 10 años, Acosta Danza ha representado al arte cubano en prestigiosos escenarios de Europa, América y Asia. Sus giras y presentaciones han recibido elogios de la crítica especializada y del público y han valido a la compañía importantes reconocimientos. Pero más allá de los premios, Acosta Danza ha demostrado que es posible crear una danza cubana contemporánea, exigente, diversa y universal, sin renunciar a las raíces. En su primera década de vida ya ha dejado una huella en la cultura cubana y con toda certeza seguirá dando de qué hablar. Nos vemos en un próximo enfoque. Festival del Libro en la Montaña durante abril, mayo y junio. Presentaciones y venta de libros, encuentros con autores, actividades comunitarias, presentaciones artísticas. En las provincias del país, Festival del Libro en la Montaña. Y continuamos en Vitrales con otras propuestas. Los próximos minutos los dedicamos a las artes visuales con la muestra Ojo de Agua, en la que 20 artistas cubanas exponen su quehacer. Esta exposición abre en la galería del Centro de Prensa Internacional, aquí en 23 Cio, en el Vedado Habanero. La muestra reúne unas 90 fotografías y videos de mujeres creadoras desde la segunda mitad de la década de 1970 hasta la actualidad. Según el catálogo, la muestra podría enriquecer una historia de la visualidad y los imaginarios de las mujeres artistas. Y hasta la galería llegó el equipo de Vitrales con la colega Cintia Ibatao y estos son los detalles. Conversando con las protagonistas, descubrimos que Ojo de Agua tiene dos traducciones simbólicas: el lugar limpio y genuino donde nace un manantial iniciador de cambios y flujos, y por otra parte, el lente de los fotógrafos que captura los momentos a disposición del artista. Jugando con estos símiles, surge la exposición fotográfica y de video de mujeres artistas cubanas. Esta idea surge a partir de la necesidad de un poco hacer justicia desde el punto de vista histórico de la cantidad de mujeres fotógrafas y de mujeres artistas en general que hacen uso de la fotografía y cómo ha sido su aportación y su participación en la cultura cubana y en la historia del arte cubano
en particular. Desde el 20 de mayo y hasta el 1 de septiembre, cerca de 70 artistas tienen la oportunidad de compartir con el público los lenguajes, códigos y conexiones de ambos soportes de la visualidad, las fotos y los videos. Estoy participando en esta exposición con mi obra Dentro y Fuera. Es un conjunto fotográfico realizado con fotografía estenopeica. Esta técnica me da la posibilidad de trabajar con la larga exposición, que para mí es como una metáfora del paso del tiempo, y esta investigación se concentra en el tiempo y la temporalidad, específicamente en el edificio de apartamentos donde resido, y me interesa de alguna manera mostrar cómo el tiempo no es lineal u horizontal como nos habían dicho en la modernidad, sino que puede ser vertical, circular, y también es una posibilidad para mí de captar el alma, el aura de las experiencias de las personas, que es un tema que siempre me ha interesado trabajar. Hay una historia del arte, hay una historia de la fotografía cubana que no está necesariamente escrita, pero que los expertos conocen a aquellas artistas que en diferentes momentos de venir de la cultura cubana contemporánea y del arte cubano contemporáneo han estado aportando a la historia de la nación, y entonces responde precisamente a esa historia. Es por eso que nosotros acudimos a fondos institucionales y fondos privados, fundamentalmente la Fototeca de Cuba, la Casa de las Américas, el Consejo Nacional de las Artes Plásticas, y también la Galería Acacia ofreció obras de su pinacoteca. Y por supuesto, las artistas de manera individual, hay un grupo importante de obras que son parte de las colecciones de las artistas, de sus colecciones privadas y de las reservas que ellas tienen de sus propias obras. Y de esta manera fue que se trabajó. La exposición, ubicada en el Centro de Prensa Internacional de la capital cubana, recoge una selección de obras de mujeres fotógrafas y videoastas desde la segunda mitad de la década de 1970 hasta la actualidad. Homenaje digno a las artistas cubanas, conocidas y por conocer. Esto ha sido un reporte de Cintia Ibatao Ruiz, especial para Vitrales. En Calzada, entre A y B, en el Vedado Habanero, se levanta un edificio que recuerda la vida y obra del excelso pianista y profesor holandés Hubert de Blanc. Y allí abre desde hace décadas una sala de teatro que lleva su nombre y que conserva significativos momentos de las artes escénicas en la isla. Hablamos del grupo de teatro Hubert de Blanc, que justamente adoptó ese mismo nombre por respeto a la trayectoria del lugar. De esa relevante compañía, una de las más antiguas en activo en nuestro panorama escénico, detalles en el siguiente reporte. El trabajo de la compañía Hubert de Blanc es un referente irrevocable cuando de lenguaje teatral se trata. Una agrupación que surgió en el año 1991 y que resalta hoy por ser una de las más antiguas de la capital. Los que estamos aquí desde 1991 tratamos de seguir, de mantener, digamos, la línea fundamental del teatro estudio, tratando de mantener el prestigio, la calidad, la estructura de una compañía que asumiera los títulos y la dramaturgia universal fuerte, de calidad, en un teatro que permitiera también el ingreso de figuras jóvenes. La compañía Hubert de Blanc, según su propia directora, cuenta con un repertorio permanente y amplio de clásicos universales de autores cubanos y de América Latina. Su excelencia y popularidad se debe, además del talento de sus actores, a las acertadas funciones y a la calidad que prima en cada puesta en escena. Creo que hemos conseguido coherencia, permanencia, perseverancia y mucha claridad y muchos resultados, de modo que se ha establecido, y todavía hoy es así, un núcleo que en estos momentos tiene un promedio de edad muy joven, porque se incorporan jóvenes de las escuelas o de otras
posibilidades y permanecen. Eso es una satisfacción y un logro que hemos tenido a través de la historia. Desde su fundación, la compañía se ha caracterizado por presentar obras de reconocidos dramaturgos. En esta ocasión vuelve con un clásico español como es El perro del hortelano, una versión que en palabras de la propia directora es bastante atrevida, en tanto transforma los elementos del teatro clásico en una apuesta al estilo popular acorde al contexto actual. Sí ha sido un trabajo muy complicado porque estamos trabajando con una versión que hizo la directora Orieta Medina, versión que nos favorece, pero que tenemos el reto de que se entiende la historia, de que el público de ahora no está adaptado a escuchar teatro en verso, de que hay ciertas terminologías que no van a comprender, cómo buscar sustituirlas sin que pierda la métrica, sin que pierda el sentido, sin que pierda la belleza. Entonces, en este trabajo estuvimos todo el elenco, por supuesto guiados por ella, y nada, el trabajo de época, del estilo, pero a la vez hacerlo ameno, hacerlo divertido. Pero ha sido un trabajo muy rico, muy favorable y de mucho crecimiento. Inclinación, pero que viéndole amar, salieron al camino de su honor 1000 inquietantes deseos que contradicen su honor. Muy lindo papel de acecho. Yo no me doy ni volar. Yo llevo muchos años en la compañía, no soy fundador, pero entré unos años después. Llevo muchos años trabajando en el grupo, he hecho varias obras en diferentes repertorios. Es una compañía que se caracteriza fundamentalmente por darle mucho valor a los clásicos, que a llevarlo a escena, o sea, la nueva generación que conozca un poco, porque en Cuba se hacía durante mucho tiempo. Se estuvo haciendo clásicos, esta misma obra se estrenó hace muchos años por diferentes elencos y compañías del país. Y ahora traerla nuevamente a escena es como un valor estético importante que, por supuesto, el público más joven también va a recibir. Los valores histórico-culturales del grupo de teatro Hubert de Blanc lo convierten en una compañía muy especial y reconocida para la escena del teatro cubano. Desde La Habana, Aniela Dumas para Vitrales. Michael Dinsa trabaja en un nuevo disco enfocado en rescatar la tradición musical santiaguera de las estudiantinas. Invitó a nuestro equipo de Vitrales a visitarlo en su estudio mientras realiza la producción de esta nueva entrega que estará próximamente disponible para el público. Conversó también sobre su más reciente disco Retro Salsa, que le ha traído bastantes satisfacciones en el plano profesional y personal. Yo venía con una sonoridad anterior más cercana a la timba, o en la primera producción fue un disco más tranquilo en cuanto a textos, llevar más textos, un concepto más pop aplicado a los rítmicos cubanos, pero luego una segunda producción más timbera, con elementos de lo que era la salsa y el son, pero más pegado a la timba. Luego tuve la posibilidad de hacer un disco maravilloso dedicado a las tradiciones africanas aplicadas en la música bailable, y eso fue mi disco Manigua, gran premio de la música bailable de Cuba Disco año 2020 y nominación como productor al Grammy Award en los Estados Unidos. Tuve ese año con ese disco, un placer enorme. Y luego necesitaba una sonoridad que me llevara un poco a que la gente sintiera lo más cubano de mi trabajo. ¿Por qué Retro Salsa? Es un viaje musical donde hacemos canciones de los años 40, 50 y 60 con la estructura sonora de los años 2000 y al revés, canciones de compositores de los años 2000 con la estructura sonora de los años 40, 50 y 60. Y es una mezcla también perfecta que hemos logrado una sonoridad estelar. Llevo casi 5 años sin parar con el tema de la producción, haciendo discos para otros artistas. Trabajé en el disco Vívelo del grupo Compay Segundo. He trabajado en proyectos como los 60 años de la Sonora Santanera, nominado al Grammy Latino en el año pasado, 2023. He trabajado en el disco, 3 discos consecutivos con el Seteto Carey de Perú, teniendo también resultados importantes. Trabajando con el maestro Isaac Delgado en un disco también importante que creo que la gente debe escuchar mucho en este año. Salió es el disco de 100 años de la Sonora Matancera. Desde La Habana, Elin Drix para Vitrales.
Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rocío Amaro y no olvide que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora aquí los estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.